Algo que no es muy mencionado respecto a la primera película de Superman es que no estaba planeada como una cinta única, ya que el proyecto le estaba quedando tan pero tan grande a Richard Donner y a Mario Puzo que decidieron dejar ciertos elementos a un lado y empezar a escribir una parte 2, la cual se hacía paralelamente a la producción de la primera película. Pero hubo un problema, a Warner no le estaba gustando el producto y pidió cambios para Superman 2, cosa que generó diferencias creativas con Richard Donner, lo cual causó que Donner abandone el proyecto cuando ya estaba hecho más o menos el 75% de la película. Esto dejó a Warner en un aprieto que arreglaron rápido, ya que salió un Richard, metieron a otro, y con eso Richard Lester, conocido por dirigir videoclips de los Beatles, entra para dirigir esta y también Superman 3, de la cual algún día comentaré. Él conservó el guión, pero haciendo unos cambios, como también modificando todo el tono de la película para que quede como algo más aventurero, cómico e infantil, estrenando la secuela en 1980. Aún recaudando menos que la primera película, la gente y la crítica aprobaron la cinta, pero exigieron rápido que Warner libere el corte de director de Richard Donner, el cual no vio la luz hasta recién el 2006. Y en este momento me gustaría que estemos comentando el Donner Cut de Superman 2, pero para tener el contexto justo sobre dicho corte, debemos analizar la versión teatral de la cinta, así que prepárense, porque el día de hoy volvemos con Superman, para así comentar la secuela que inició el debacle en calidad de la saga. A nivel financiero hablaremos otro día. E intentando compararla lo menos posible con su corte de director, ya que quiero guardar dichas comparaciones para el día en que hablemos de ese corte, hoy hablaremos de Superman 2, el Lester Cut. Los primeros minutos de la película no son tan malos. Empieza básicamente con un recordatorio de los criminales que los kryptonianos mandaron a la zona fantasma al inicio de Superman del 78. Como también tenemos en los créditos iniciales una recopilación efectiva de los acontecimientos de la primera película. Y cómo continúa también funciona, más que nada tanto por ver a Superman en un trabajo más peligroso al intentar detener un ataque terrorista en París, bueno, punto por predecir el futuro, y Superman la rescata de la forma más casual posible con un comentario que logra tranquilizarla. I believe this is your floor. En solo esta escena, varias cosas de Superman se mantienen muy bien respecto a la primera película, ya sea su forma de hablar, la actuación de Christopher Reeve, la banda sonora, del cual aparte de que regresa John Williams se suma Ken Thorne, y en parte la fotografía, y digo en parte porque aun cuando Geoffrey regresa para la cinematografía, aquí se añaden más fotógrafos que hacen que aún haciendo buenos planos, a veces el tono y estilo se dispersa bastante por la dirección, pero de eso quiero hablar más adelante. Fuera de esto último, el inicio estaba muy bien hasta que Superman lanza el ascensor con la bomba de hidrógeno directo al espacio y pega justo con la zona fantasma, liberando a Zod y sus secuaces, los cuales quieren gobernar la Tierra porque... bueno, porque sí. Mira, Luthor en la anterior película tenía la ventaja de ser interpretado por Gene Jackman. Estos tres, en cambio, aunque la película los intenta presentar de la forma más amenazante posible, no funciona por la presentación. Y bueno, tampoco hablemos de la enorme conveniencia que es el hecho de que la explosión de la bomba, teniendo todo el espacio del universo, choca con la prisión de estos tres. Esto se hace para dar la impresión de que el universo es pequeño. Quizás engañen a alguien con eso, pero yo, como aficionado a la astronomía, les puedo confirmar que eso es mentira. La primera película duraba 2 horas con 23 minutos, pero no se sentía que le sobrase nada. Toda situación y momento estaba hilado temáticamente con el anterior, haciendo que tanto el ritmo y la presentación de las escenas hicieran que la cinta fuese lo más amena posible. Y aun cuando considero que este aspecto no se arruinó completamente aquí, sino que eso empeora en las siguientes 2 películas, Superman 2 sí plantó dicho tumor debido a la dirección a la que Richard Lester manejó el proyecto, debido a que, durando solo 2 horas con 7 minutos, se siente más pesada que la primera película, ya que hay escenas de la película que están únicamente construidas por su valor cómico, cosa que sirve en momentos como la relación de Lois y Clark, pero se pierden otros debido a chistes que son mucho más blandos que los de la anterior película. Pero sin duda quienes más salen perjudicados por esto son nuestros villanos, ya que las escenas donde utilizan sus poderes y deben representar una amenaza, al tener la misma presentación que una escena cómica,
hace que las apariciones de estos parezcan más un sketch de los tres chiflados. Aunque ya hablando del personaje que más sale afectado por el relleno, es el propio Lex Luthor, el cual sale de prisión debido a su pareja, la cual lo traicionó en la anterior película y que después de este rescate no vuelve a aparecer en el resto de la cinta. Llega a la Fortaleza de la Soledad, escucha los archivos de los padres de Superman y decide trabajar con los villanos para deshacerse del Hombre Acero. Si tengo que hacer una comparación, Lex en esta película es lo mismo que el Destructor en Tortugas Ninja Fuera de las Sombras. Es solo un personaje puente para atraer a un villano más peligroso para nuestros protagonistas, haciendo que su rol en la trama sea tan intercambiable como el de un GPS para Zod y sus acompañantes. Creo que hasta este punto estoy siendo demasiado negativo con la película, así que mejor marquemos el punto nexo de lo que esta versión hizo bien a nivel narrativo y que en el Donner Cut se vería ampliamente superada debido a la mano de un mejor Richard que el que dirige esta película. Aún con lo que he criticado de esta película, hay un motivo bastante razonable de por qué esta película recibió críticas quizás no universalmente positivas como las de la 1, pero sí favorables al fin y al cabo. Y es que hay dos aspectos de esta cinta en el que se siente la mano de Mario Puzo y Richard Donner en el proyecto, y esos aspectos son la tesis relacionada al arco de Superman en esta película, como también al avance en la relación de Clark y Lois, ya que ambas cosas se complementan bien a lo visto en la primera película. Por un lado, para hablar de la tesis de esta película, debemos recordar cuál era la tesis de la primera, y como bien había dicho en su respectivo video, el valor de Superman se basa tanto en el humilde altruismo divino del personaje, como también de desarrollar su lado más emocional, demostrando que no es solo un dios, sino también alguien que fue criado con muy buenos valores humanos. En el caso de esta segunda película, la tesis va más por el lado del deseo de humanidad de Clark, tomando sus propias decisiones para llevar a cabo su vida, guiándose por el instinto y lo que su corazón dice, dejando de lado su capa y desafiando su rol como figura divina. ¿No les recuerda algo? Con esto planteado, se puede decir que Superman 2 rompe la imagen de invulnerabilidad para Clark a favor de que él viva una vida como ser humano al lado de Lois. De lo que, por cierto, su relación aquí diría que es incluso mejor que en la primera película, ya que la química que comparten y los momentos que pasan juntos es en donde la comedia está más justificada y funciona mejor. Aunque eso sí, que Lois descubra que Clark es Superman porque Clark se tropieza, mete la mano en el fuego para recuperar sus lentes, y ahí ve que es Superman, sí, es muy estúpido. Aún así, dicha idea que Clark tiene como retiro se ve rota con la llegada de Zod y sus aliados, porque la existencia de este problema causa que el sacrificio que Superman hizo para quitarse sus poderes y vivir una vida tranquila no pueda ser permanente, debido a que el mundo aún lo sigue necesitando, dejando en claro que su humanidad, aun cuando la desee con todo su corazón, no es compatible con su responsabilidad, aprendiendo que su símbolo es una paradoja trágica en donde debe renunciar a su lado más personal, cotidiano y humano solo por el bien mayor. Admito que lo acabo de plantear más profundo de lo que realmente la película abarca este conflicto, y se ve mucho, pero mucho más profundizado en el Donner Cut. De todas formas, aún podemos encontrar piezas interesantes de esta tesis y del arco de Superman, pero claro, esta es la mano del mejor Richard, ahora veamos la mano del peor. Al no ser una película de Donner, sino una cinta de Lester, pese a que hay momentos donde sí dirige bien a Superman y se acopla a su tono, de lo cual hablaré en el siguiente punto, mayormente la dirección del peor Richard perjudica más que ayudar, y ahora sí quiero hablar de por qué estos villanos no funcionan. Y es que, como antítesis, lo que la película quiere representar es que tanto Zod, Ursa y Non son lo contrario a Superman en esta película, tres personajes que toman el rol de divinidad que se les concedió para hacer lo que se les dé la gana. Aunque en premisa no es mala idea de antítesis, el problema es la ejecución de la misma idea, ya que no hay nada interesante en estos villanos. Son siempre iguales desde que los vemos en Krypton hasta que Superman los derrota en la Fortaleza de la Soledad. Y aunque la dinámica que poseen podemos decir que inspiraron a futuros tríos de villanos, el hecho de que dichos futuros tríos los hayan superado les quita totalmente el mérito a estos de aquí. Aparte, quedan peor parados cuando uno voltea a ver el Hombre de Acero y ve que ahí Zod y sus secuaces no solo son intimidantes, sino también tienen una ideología de antítesis con Superman que sí es interesante analizar. Pero de esto hablaré el día que me toca hablar del Hombre de Acero. Por ahora volvamos con Superman 2.
Y en sí, donde más afecta la mano de Lester es en el tono, ya que no solo la presentación cómica de la mayoría de escenas perjudica que no nos tomemos en serio la película, sino que también ese gran desbalance entre comedia y drama solo consigue que al final, cuando sucede un giro dramático en la película o pasa algo impactante, solo puedas reírte de lo mal planteado que está. Y miren, quizás con todo esto que he mencionado, quizá denote que es un desastre de secuela, pero... Aquí sí, voy a darle puntos buenos a la dirección de Lester, que aún teniendo una visión diferente a la de Richard Donner, con estos puntos de aquí logró que la cinta no sea un completo desastre. Vamos, que no es como lo que hizo Joss Whedon con la Liga de la Justicia de 2017, o, en otros géneros, lo que Renny Harlin hizo con El Exorcista 4. Para empezar, las escenas de acción, la verdad sí envejecieron bastante bien, y en aspectos de entretenimiento superan a la primera, porque para nada tienen el impacto visual y contextual que tenían las del 78. Y es que, ver a Superman pelear con 3 personajes que lo igualan en poder es quizás lo más épico en cuanto a acción que esta saga tiene para ofrecer, tanto la devastación en Metrópolis como también la pelea en la Fortaleza de la Soledad, aun cuando tenemos uno de los momentos más cursiados de Superman donde utiliza su escudo para detener a Non. Sigo sin entender esa escena y eso la hace tan chistosa. Además, aun con lo débiles que son estos villanos argumentalmente, el hecho de que busquen dañar civiles mientras pelean con Superman para mantenerlo distraído, sí le da cierta tensión, aunque reitero, esto se aprovechó mejor en El Hombre Acero. Y ya por último, la conclusión del arco de Superman en esta película y el final donde le borra la memoria a Lois es una decisión arriesgada que afortunadamente para la película sí hay sustento narrativo en ambas versiones, ya que siendo igual de incuestionable que lo de la Tierra en la anterior película, funciona a nivel de tesis, debido a que Superman renuncia a su lado más humano debido al peso de su responsabilidad, debido a que elige la soledad para así garantizar la felicidad de otros, en este caso la de Lois, cerrando el ciclo de Superman como un héroe altruista que sirve sin esperar nada a cambio. Muy bonita toda esa parte final, pero eso no tapa el sol con un dedo, y es que Lester Cup de Superman 2 es una película mediocre. En general es un cúmulo de muy buenas ideas para continuar la franquicia, pero que se ven desperdiciados por una dirección inconsistente, muy malos villanos y excesiva comedia en momentos, que aún así, si comparamos este apartado con lo que son Superman 3 y 4, pues Superman 2 es el caballero de la noche a comparación. De todas formas, como dije, no es horrible, y puedo entender por qué tuvo sus reseñas que la aprobaron cuando salió. Sin embargo, con todo lo que ha avanzado el género y varias grandes secuelas que hemos tenido del mismo desde entonces, a diferencia de Superman de 1978 que se sigue manteniendo excelente, Superman 2 en cambio solo queda en el olvido absoluto. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal y síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Casp. Que por cierto, este sábado es muy probable que haremos una nueva tier list, por lo que estén preparados para ese momento. Se me cuidan y sin nada más que agregar, tocan fuera, ¡buen viaje!